Actualmente nos están dando o otorgando mensajes por parte del gobierno, en el cual nos dicen, lávate las manos. Es el mensaje que nos dicen, lávate las manos y durante 25 segundos. Creo que ya ahora soy presentador. Entonces, este mensaje de lávate las manos, pues va dirigido a aquellas personas que tienen agua, pero no todos tenemos el acceso al agua. Y peor aún, no tenemos el acceso ni en cantidad ni en calidad del agua. Entonces, un mensaje como que lávate las manos para no contagiarte, tal vez para algunas personas pueda ser muy fácil o muy sencillo abrir el grifo y obtener ese líquido para poderse limpiar las manos, pero para mucha gente no se puede. O aunque quisieran, no lo pueden hacer porque o el agua no les llega a las 24 horas del día, o tienen que ir a un lugar por el agua, o el agua no está en las condiciones óptimas para poder hacer uso de ella. Entonces, esto pues sí es un problema que se debe de replantear qué es lo que está pasando y cómo está exactamente esa calidad del agua actualmente. Y es por eso que la Universidad Veracruzana y por parte de nosotros hemos estado organizando diversos proyectos en los cuales efectivamente se pueda, pues de alguna manera, poder garantizar que el líquido pueda llegar a las poblaciones. Entonces, es un tema bastante complicado. La semana pasada estuve en una reunión internacional con algunos investigadores, tanto de Latinoamérica como de Iberoamérica, y el foco principal es exactamente Latinoamérica, México y Latinoamérica, de lo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque la calidad, la cantidad del agua, tanto en México como en Latinoamérica, es escasa y no se le está haciendo, no se le está dando un uso racional. Entonces, eso actualmente está siendo un foco rojo que muchas personas ya están empezando a actuar al respecto. Una pregunta, y por ejemplo, ¿el agua se puede contaminar con el virus? Bueno, yo no soy experto epidemiólogo sobre los virus o cómo se pueda transmitir el virus, ¿no? A final de cuentas, lo que se ha dicho es que el virus es con un contacto directo a alguien que sea portador por la saliva, por la contacto directo que pueda tener en la cara, puede ser ese virus transmisor a otra persona que esté sana al momento de tener ese contacto, ¿no? Con las micro gotitas que pueda esparcirse, si le caen a la otra persona y la otra persona hace un canal abierto como la boca, los ojos, etcétera, bueno, puede transmitirse el líquido, ¿no? También se ha observado que dependiendo el medio en el que se encuentre el virus es la capacidad de vida que va a tener. Entonces, bueno, con base en ello, eh, bueno, se tendría que hacer un análisis. Ahora, el virus, por ejemplo, de alguna manera tenemos una ventaja en México que tenemos el agua clorada. Si bien el tratamiento que se da en México es clorar el agua. Entonces, el cloro, pues es un elemento que logra de alguna manera disminuir la capacidad de este virus. Entonces, serían como que los elementos que de alguna manera inhibirían exactamente la transmisión del virus por una fuente. ¿Cómo afecta, por ejemplo, una vez que se usa esa agua potable clorada, cómo afecta una vez que sale de la ciudad ya como agua residual? Efectivamente, en México tenemos una cantidad de plantas de tratamiento que no es la óptima. Estamos muy por debajo de la cantidad que se nos están solicitando. ¿Y qué es lo que pasa? Que exactamente las descargas de aguas negras van directamente a los ríos. Actualmente tenemos un proyecto muy bonito que estamos desarrollando en una localidad, por ejemplo, cerca aquí de Jalapa, en donde todas las aguas negras y las aguas industriales están vertidas en el río, prácticamente están virtiendo, por ejemplo, lactosueros. Y esto está contaminando lo que es el río. Lo que estamos nosotros proponiendo es, bueno, si bien la opción técnica que se tiene es crear o diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales, no nada más nos estamos enfocando a eso, sino a ver qué está,
qué es el tipo de descarga que está teniendo el cuerpo de agua y cómo podemos ayudar a la comunidad a no hacerlo. Nos dimos cuenta que había una descarga muy fuerte de lactosueros y entonces estos lactosueros estaban llegando al río. Nos pusimos a analizar primero qué es el lactosuero, hicimos análisis físico, químico, microbiológico del lactosuero para poderlo conocer. Hicimos el análisis de ciclo de vida del lactosuero para poder conocer desde que la vaca come pasto, cómo procesa el alimento, cómo se crea la leche y al último cómo se está fabricando el queso. Eso nos permitió conocer exactamente esos elementos para poderle proponer a las personas una alternativa de reuso del lactosuero. Y llegamos, bueno, hemos creado unos elementos digestores con base en el lactosuero para generar gas metano. Y gracias al gas metano tenemos dos productos. Uno puede ser el calor y otro la electricidad. Y eso nos puede apoyar exactamente al reuso del lactosuero. Pero no nos quedamos ahí. También vimos que el lactosuero podría enriquecer los suelos. Mediante otro proyecto que realizamos, hicimos un balance en el equilibrio de la cantidad de lactosuero que podría agregarse a un suelo para enriquecerlo, y entonces creamos un biofertilizante capaz de poder mejorar el suelo en la región. Además, se exploró otros tipos de usos que tiene el lactosuero, porque al final de cuentas, lo que tomaban luego del lactosuero era el camino de aventárselos, por ejemplo, a los cerdos, ¿no? Lo podían. Y nosotros estamos valorizando, además, qué más se puede hacer al respecto. Eso nos ha permitido que una fuente contaminante que actualmente estaba llegando al río, poderlo tratar y mejorar las condiciones para que pudiera mejorarse la calidad en el medio ambiente. Una pregunta. Actualmente, por ejemplo, en Veracruz, no sé si tengan esos datos, ¿qué afecta más? ¿Los residuos agroindustriales o los residuos residuales municipales? Eh, por ejemplo, hay industrias, por ejemplo, la industria azucarera, el proceso de la generación de azúcar actualmente está virtiendo pues gran cantidad de esos residuos a los ríos y puede decir que es una industria que está impactando fuertemente. En las ciudades, las aguas negras pues están compuestas en su mayoría por fecales, orina, etc. Pero las industrias, si bien no generan tanta agua como en las ciudades, las concentraciones de contaminantes es muy fuerte. Entonces, eso sí puede afectar exactamente lo que está pasando en los cuerpos de agua. Qué tan delicado puede llegar a ser que se tengan, por ejemplo, industria porcícola en una región alta, en un momento dado? O sea, ¿qué tanto puede impactar hacia las cuencas que se encuentren abajo de la cruz? Sí, ¿Es problemático o se puede controlar? bueno, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo en este tipo de proyectos, delimitamos exactamente el área de estudio, que en este caso son las cuencas, y hacemos un análisis sobre la gestión integrada de las cuencas. ¿Cómo funciona esto? Tenemos nosotros las unidades y evaluamos cuáles son las problemáticas que se están generando dentro de las cuencas. Y normalmente las problemáticas van asociadas por las actividades económicas, como ganadería, puede ser agroindustriales, industriales, pesca, etcétera. E identifiquemos qué está pasando en la cuenca. Por decirlo así, tenemos nosotros un proyecto en el cual detectamos concentraciones muy fuertes de nitrógeno en las costas. Y entonces empezamos a indagar, bueno, ¿por qué en las costas? ¿Qué es lo que está pasando en las costas? El nitrógeno es un fertilizante que se utiliza para las plantas. Entonces, el impacto que estaban teniendo en las costas era muy grande. ¿Por qué? Porque si es un fertilizante que está en las costas, esto está permitiendo que fertilicemos las algas y entonces hay un desequilibrio ecológico en las costas. Inclusive llegamos a trabajar con los manglares. Lo que hicimos fue, bueno, ya detectamos el problema, pero ¿qué está originando el problema? Para ello nos tuvimos que ir aguas arriba de la cuenca para ver qué es lo que estaba pasando.
y logramos encontrar evidencias de que los productores están fertilizando sus cultivos, pero a final de cuentas el agua con esos fertilizantes escurren en los ríos. ¿Y los ríos a dónde llegan a parar? Al mar. Entonces, esto está generando un desequilibrio muy fuerte en lo que es el ciclo del nitrógeno. El primer ciclo que nosotros conocemos es el ciclo del carbono, pero el segundo ciclo más importante y que ya está empezando a tener influencia es el ciclo del nitrógeno. Este estudio lo estamos desarrollando tanto en México como en España y estamos encontrando evidencias en las cuales estos fertilizantes están teniendo un fuerte impacto tanto en los ríos, pero principalmente en las costas. Y respondiendo a su cuestionamiento, efectivamente, tenemos nosotros que ver qué es lo que está pasando dentro de la cuenca, porque todo es un sistema que está unido. Y ese sistema, de alguna manera, está relacionado con las actividades que se están desarrollando. Entonces, pues una actividad que puede hacer la agricultura está impactando prácticamente kilómetros abajo en las costas con los mares, por ejemplo. A lo mejor, por ejemplo, en la agricultura se podría, no sé, pregunto, ¿no? Seguramente con un análisis de los suelos, tal, me da la impresión que los agricultores o sea, usan dosis exageradas de fertilizantes. Se podría racionar el fertilizante, etcétera. Yo creo que hay un uso indiscriminado. Hay datos en Veracruz. Sí, de hecho nosotros trabajamos en todo lo que fue el Golfo de México y gran parte del litoral del Golfo de México está hecho por Veracruz. Entonces, hemos encontrado puntos en Veracruz que se están afectando y recientemente encontramos evidencias de la afectación que se tiene, por ejemplo, en los manglares. Y eso pues sí es preocupante porque los manglares son ecosistemas muy protegidos, son muy ricos en biodiversidad y actualmente con ese desequilibrio que se está desarrollando por el nitrógeno, se están afectando. Este estudio, como les mencionaba, estamos haciendo un estudio por parte de España, por parte de México, y las evidencias que hemos estado obteniendo son bastante importantes. Ya estos resultados ya los hemos publicado en algunas revistas de divulgación científica y la importancia es eso, ¿no? Que nuestros pares, que nuestros colegas vean lo que estamos nosotros encontrando para, pues, de alguna manera mitigar el impacto que puede estar teniendo este tipo de actividades. ¿Cuáles son las cuencas que tenemos, perdón? ¿Cuáles son las cuencas que tenemos en Veracruz? Pues tenemos Sí, muchas. Tenemos la cuenca del Papaloapan, la cuenca del río Actopan, el río Coatzacoalcos. Digamos que todos los ríos pertenecen a una cuenca. Entonces tenemos varias cuencas en el río Nautla, que queda al norte de Veracruz, aquí en el centro que está el Actopan, la Antigua de Veracruz, al sur, Papaloapan. Entonces, bueno, estas cuencas están básicamente pues en todo el mundo, las cuencas, concepto de la cuenca, pero lo importante es qué está pasando, qué efectos están desarrollando con las cuencas y, y las actividades que están desarrollando. Tenemos nosotros un proyecto que estamos trabajando con Canadá, con México y algunas partes de Estados Unidos que tiene que ver con las cuencas y estamos evaluando dos fenómenos que están sucediendo. Uno es el fenómeno de las inundaciones y otros son los fenómenos de las sequías. Ambos son fenómenos hidrometeorológicos extremos. Si estamos hablando, por ejemplo, de inundaciones, creo que los impactos que nosotros en Veracruz hemos visto en las inundaciones es fuerte y las pérdidas económicas también, así como lamentablemente las pérdidas humanas. Pero dirán, bueno, ¿y Canadá qué tiene que ver con esto? Bueno, en Canadá, debido a la variabilidad climática, hoy en día están teniendo también fenómenos de inundaciones por el deshielo. Entonces, estamos generando nosotros modelos hidrológicos que nos permitan predecir qué va a pasar al futuro y con ello hacer políticas de prevención con el manejo de los recursos. Y es que, por ejemplo, tenemos el caso del año pasado en Montreal, que
hubo por primera vez en la historia inundaciones en la parte sur de la isla de Montreal, y para ellos era algo inédito, es decir, todo el agua que estaba congelada se deshieló, pero a tal grado que se inundó. Y lo inédito fue, aparte de la inundación, que hubo pérdidas humanas. Entonces, en Canadá nos decían, bueno, ¿ustedes qué hacen en México cuando viene un huracán y cuál es la cultura que ustedes hacen para que los impactos no sean tan fuertes? Y bueno, platicando con ellos, les decimos que nosotros en Veracruz, por ejemplo, ya tenemos una cultura de la prevención. La gente sabe qué hacer cuando viene un huracán, tenemos refugios, hay lugares donde la gente se puede aguardar en lo que pasa el fenómeno. Y con base en eso, bueno, nosotros ya hemos generado esta cultura que en Canadá no tenían, vamos, ni se imaginaban. Y hoy en día estamos nosotros trabajando en una red para ver qué está pasando en México, qué está pasando en Canadá y qué es lo que va a pasar en el futuro. Las tendencias que se tienen es que la temperatura se va a incrementar conforme el tiempo pase. ¿Y eso en qué nos va a afectar? Bueno, que va a incrementarse la temperatura, se va a incrementar o va a afectar lo que son las precipitaciones, y con base en ello estamos generando modelos hidrológicos que nos permitan determinar exactamente qué es lo que está pasando con algunas regiones, con las cuencas, tanto en México como en Canadá. En Canadá ya se están generando esos modelos, en México estamos generando los modelos, y una parte de la plática que les quería comentar era exactamente la cantidad de información que tenemos. Desafortunadamente, en México tenemos muy poquita información. No contamos con todas las estaciones climatológicas que quisiéramos para poder generar este tipo de modelos, pero aún así hemos desarrollado diversas metodologías y métodos que nos permiten de alguna manera poder representar a la realidad y generar esos modelos que nos permitan tomar acciones, tanto políticas gubernamentales como acciones sociales. Nos queda un gran reto a nosotros como sociedad, porque generar este tipo de modelos, generar este tipo de políticas no es fácil, pero creo que poco a poco lo hemos estado logrando, y afortunadamente pues tenemos el apoyo de diversas instituciones que nos han otorgado recursos para poder generar este tipo de investigación y pues brindarle a la sociedad exactamente elementos para la toma de decisiones. Con base en esto, estamos trabajando directamente, por ejemplo, en Montreal, Canadá, con École de Tecnología Superior, en donde estamos haciendo una sinergia entre investigadores mexicanos como canadienses para poder generar este tipo de políticas públicas. Aún también estamos desarrollando proyectos de investigación con otras instituciones, por ejemplo, en Holanda, en Delft, con el Institute for Water Education, en el cual pues estamos desarrollando proyectos que nos permitan pues de alguna manera conocer el entorno. El problema en México que tenemos es que no conocemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Entonces, ¿cuánta agua tenemos? No lo sabemos, no tenemos tanta información. Y la idea y el reto que tenemos nosotros es exactamente eso, ¿no? Generar las herramientas suficientes para conocer primero cuánta agua tenemos, y con base en ello, pues poder empezar a decidir qué se va a hacer con esa agua. ¿Y cuánta agua tenemos? ¿Y cuánta agua tenemos? Muy poquita. Parte de lo que les iba a presentar es cómo estaba distribuida el agua en México. En el sur hay mucha agua. En el norte de México hay poquita agua. Pero gran parte de las actividades económicas que se generan son en el norte, generando un gran Producto Interno Bruto. Entonces, en promedio al año llueven 777 milímetros en México, pero en el sur están lloviendo, por ejemplo, en Villahermosa, en Tabasco, están lloviendo 2.500 milímetros de agua al año, y en el norte, por Sonora, por ejemplo, están lloviendo 50, 60 milímetros al año. Entonces, esa disparidad que tenemos en México es lo que, pues, de alguna manera tenemos que subsanar. Y además me imagino que también tenemos otra variable, perdón, el agua que está arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el agua que está a escasos 10, 11 o 20 metros a nivel del mar. Tenemos mucha agua abajo y poca agua arriba. Sí,
También en el Valle de México hay poco, no creo que haya mucha agua comparada con la que hay en Hermosa, Tabasco. Exactamente, y entonces, de hecho, en México lo que es algo impresionante que tuve alguna oportunidad de ir, es lo que es el sistema Cutzamala. Sí, sí. Entonces, un sistema impresionante para llevar agua, pasar montañas y que puedan llegar al Valle de México. Es algo inaudito, son unos túneles gigantescos y se utiliza una cantidad de energía muy, muy grande para poder trasvasar y llevar agua. Entonces, pues eso habla un poco de la tecnología que se está desarrollando y de qué manera poder mantener, por ejemplo, una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes, que es la Ciudad de México. No, y algo importante, yo recuerdo una vez cuando yo era estudiante, creo que en Bélgica, me decían, cuida el agua porque tenemos poquita. Estaba yo racionando el agua y tal, asomo por la ventana del baño, veo tremendo río, precioso. Y dije, pero un río de estos, son ríos ríos viejos, no tienen mucho cauce, que son incluso hasta navegables. El río estaba limpio y ellos decían, tenemos poca agua. En cambio nosotros decimos, tenemos mucha y la desperdiciamos. Claro, claro, ¿no? Y como datos de esa cantidad de agua, del 100% de agua, el 97.5 es agua salada y solamente trabajamos con ese 2.5%. Pero Ah, de ese 2.5%, el 1.85% es agua que está o en los casquetes o en los glaciares. Y todavía de ese 2%, el 0.64 es agua que se encuentra en el suelo, que se puede extraer por los mantos acuíferos, y solamente estamos trabajando con el 0.4% de agua del total de agua que hay en nuestro planeta. Y estamos hablando de ese 0.04, que es agua que está en la atmósfera, es agua que se encuentra, pues, de alguna manera retenida en lagos, lagunas, ríos. Entonces, realmente el agua es limitada. Por tal motivo es preocupante, ¿no? Que el agua, pues, es un recurso finito, el agua podemos utilizarlo, pero además la estamos contaminando. Y entonces, no, no, pero también. pues eso es preocupante porque hoy en día que estamos viviendo nosotros una contingencia como es lo del COVID, que dicen, bueno, es que lavándose las manos, tú tienes, te quitas el virus de las manos o del cuerpo, pues sí, pero primero dime dónde está el agua, cómo puedo yo acceder al agua, No, porque y no sobre solamente... todo, y en nuestra ciudad, perdón que te interrumpa, qué curioso es, llueve mucho, tenemos una cultura de retención del agua. El agua que nosotros recibimos en Jalapa viene de Puebla, lugar seco. En cambio, nosotros en Jalapa no tenemos, yo conozco poca gente que retenga el agua de la lluvia para usarla domésticamente. Exactamente, sí, 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 y de hecho, eh, en este foro que estuve la semana pasada platicando, se discutió lo que era la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica, y aquí se voy a dar lectura al respecto, es la capacidad de una población para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas del agua, de calidad aceptable para el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenible, para asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Esto es, esta definición la dio la Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Estamos hablando de seguridad hídrica, es decir, es un elemento que es vital, pero además se estaba discutiendo, por ejemplo, que a causa del agua ya empieza a haber conflictos. Y eso es muy serio, porque ya entre países se están peleando el agua para poder subsistir. ¿Y eso qué está generando? Pues que haya movilizaciones, que empiece a haber guerras, que la sociedad se empiece a levantar, etcétera. Pero ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no hacer un uso eficiente del agua? Y efectivamente, pensar que es un recurso finito, que como bien lo comentaba usted, en Dinamarca, que hacen un uso,
hacen un uso eficiente del agua. Aunque lo vean, que se vea el río, pues al final de cuentas lo están cuidando. ¿Por qué? Porque saben que aguas abajo va a haber una persona, va a haber gente, va a haber ecosistemas que van a hacer uso de esa agua y aguas abajo también. Entonces, como les mencionaba, estamos todos unidos en una cadena de bienestar social. ¿Tenemos algún proyecto en Jalapa en lo que el municipio, la Universidad Veracruzana se unan para pues, unir esfuerzos para tratar de retener esa agua de lluvia? ¿Qué tan factible sería eso? Bueno, es una buena pregunta y de hecho estamos nosotros trabajando en la Universidad Veracruzana un proyecto de retención de lluvia para uso en las instalaciones de las facultades. Si bien ya hicimos nosotros los análisis físicos, químicos y microbiológicos, y el agua, si bien tiene algunas esporas, algunos hongos que son captados, pues que se encuentran en la atmósfera y cuando viene la gota los capta, es un agua que puede utilizarse, por ejemplo, para baños, para limpiar, para regar plantas. Y entonces el proyecto que estamos desarrollando ahorita exactamente es de qué manera podemos captar el agua en las unidades y esa agua darle un uso para que no se pierda o no se escurra dentro de los sistemas de alcantarillado que tenemos. Eh, pero además, algo que estamos nosotros tomando en cuenta es que sea un abastecimiento por gravedad, porque si tú bombeas, si captamos el agua y lo bombeas, por ejemplo, a un tinaco y después lo Estamos energía, sí, sí, sí. gastamos energía, exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es que sea un uso eficiente de captación, pero también de distribución dentro de las unidades. Entonces, estamos proponiendo que se tanques de almacenamiento que queden arriba de las unidades, de tal manera que por gravedad puedan hacerse uso, por ejemplo, para baños, para No, y limpiar que el los agua. Y mismos eso, baños estén localizados donde deben de estar, en las partes bajas. exactamente, exactamente. Entonces, estamos desarrollando este proyecto con estudiantes de la Universidad Veracruzana y, pues, de alguna manera, hacer un uso eficiente dentro de las instalaciones de la universidad. Hay empresas que se dedican a ese tipo de tecnología, que es una tecnología pues, muy interesante porque pues, aquí, por ejemplo, en Jalapa, que llueve bastantes meses del año, pues tenemos un recurso que pueda ser útil para nosotros. De todos modos, sería muy bonito que nosotros, como universidad, fuéramos poco a poco generando esa cultura de recuperación de agua pluvial, de limpieza de esa agua pluvial, buen uso del agua residual. Por ejemplo, es una pena que nosotros tengamos un río a lo largo de la avenida más bonita de Jalapa, que es la Murillo Vidal, que está llena de árboles, tengamos un río que podría ser lugar de recreación, no puede ser porque es un río de aguas negras, ¿no? Entonces era muy bonito que pudiésemos rescatar ese río, por lo menos en la parte urbana, pues tener una posibilidad de dando a la naturaleza, y seguramente si alguna vez fue limpio. Sí, Entonces, y ese es un detalle que tenemos aquí en México, que utilizamos un sistema de drenaje mixto. ¿Qué significa? ya, Que las aguas negras las mezclamos con las aguas pluviales. Y no debiera ser así. Deberíamos de tener un sistema de captación de aguas negras dirigido a una planta de tratamiento de aguas residuales y tener un sistema de captación de agua pluvial. Y al final de cuentas, el agua pluvial lo único que puede estar contaminado es por algún arrastre de sedimentos que tengan en el suelo, pero no estaría tan contaminado, por ejemplo, como unas aguas negras. Entonces, técnicamente es posible limpiar ese río Carneros, ¿no? Técnicamente es posible limpiarlo. técnicamente sí. O técnicamente cualquier río, ¿no? Lo que se tiene que hacer primero es un estudio de ver exactamente qué está pasando con las descargas durante este río. Porque si bien puede haber una descarga que sea pues municipal, puede haber descargas que son clandestinas, es decir, casas que hacen su drenaje y están descargando en los ríos. Y entonces ese tipo de descargas son más complicadas de poderlas tratar, pero técnicamente sí podría ser posible. ¿Qué sería un digestor anaerobio?
Habría que hacer la caracterización de esas aguas y de acuerdo a esa caracterización es la propuesta que se tendría que hacer. Y ese es una muy buen comentario al respecto. Hace mucho tiempo decían, bueno, es que hicieron una planta de tratamiento, pero no sirve. Y es que hicieron otra planta de tratamiento en otro lugar, pero no sirve. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Que bueno, se agarró un estándar de plantas de tratamiento y se puso aquí, acá, acá, acá y en todos lugares. Y no debe ser así. Una planta de tratamiento de aguas residuales debe ser un traje a la medida. Se debe hacer un análisis de qué agua se está Claro. teniendo. Y por eso un ejemplo un poco que les pongo a mis estudiantes, un poco chistoso, pero bueno, es real, es que el agua de Jalapa, el agua negra de Jalapa no es la misma que el agua negra de Veracruz. Y, y un ejemplo les voy a decir. Aquí en Jalapa, por el clima que es frío, la gente no toma tanta cerveza, pero en Veracruz toma mucha cerveza. Y es un factor nada más. Y ese factor Ellos, está influyendo en que el agua sea distinta. Además, la alimentación influye, ¿no? ¿Qué comes en un lado, qué comes en otro? Entonces, una planta de tratamiento que hagas en Jalapa no puede ser la misma que hagas para Veracruz, porque estamos hablando de dos ciudades distintas con características físico-químicas y microbiológicas distintas del agua. Y llegó un momento en el cual exactamente el gobierno dijo, voy a hacer una planta, pero parecía que era el mismo estándar de la planta y se ponía en un lugar otro, y y obviamente pues, no funcionaba no así. funcionaba. Uh -huh. No sé, doctor, qué opines, pero si quieres le damos la palabra al público que nos está acompañando para que te hagan preguntas. No sé si Rodrigo nos puedes echar la mano. Sí, nada más quiero hacer un comentario de acuerdo al agua con el COVID y es un Ajá, poco las conclusiones que se dieron en este foro internacional, ajá. donde él se preguntó cuál es la situación actual del agua, del acceso al agua, mediante la contingencia del COVID. Y de entre las conclusiones que se dieron fue, primero, que no se abastece el agua a la población 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana. Y entonces se tendría que priorizar exactamente este tipo de actividades para poder disminuir los efectos de la pandemia. Hoy en día estamos nosotros aquí en época de estiaje y entonces están tandeando el agua y eso puede ser un problema que se está teniendo y que está afectando directamente al abastecimiento del agua y que está directamente asociado a lo que es el COVID. Además, el subsector del agua no está en la agenda pública en términos presupuestales y entonces es muy difícil gestionar los recursos de agua sin presupuesto ni tarifas adecuadas y esto es un problema serio porque no se encuentra dentro del financiamiento. Doctor Y Rodrigo, además, ¿sí? ¿pudiera compartir ya su presentación, por favor? Eh, no me da el acceso, nada más me da compartir archivo y nueva pizarra. Ok, no hay ningún problema. Sí, No, y hay algo bien importante, ¿eh? Los peores días dicen que vienen en mayo. Es cuando va a haber más problemas de estiaje. exactamente. Y también se comentaba dentro de este foro que son necesarios instrumentos para apoyar a los organismos operadores que no cuentan con la capacidad técnica y humana para gestionar riesgos e incertidumbres. Y por último, se definió que se debe lograr la seguridad hídrica garantizando la seguridad humana. Ya les había leído exactamente qué era la seguridad hídrica y eso, y desafortunadamente no es un problema que nos atañe nada más a México, es un problema que se está viendo y vislumbrando para toda Latinoamérica. Y en muchas colonias en Jalapa no va a haber agua. Sobre Exactamente. todo son las que tienen mayor. Vulnerabilidad. ¿Verdad? Está Sí, terrible. sí, entonces Nos esperan momentos duros, ¿eh? desafortunadamente sí, y bueno, yo no quisiera hablar en otros temas, pero la conclusión es que nuestro sistema de salud es deficiente a nivel Latinoamérica y se están haciendo las proyecciones ya de los impactos económicos que va a tener todo esto, pero México va a ser, junto con Brasil y Argentina, van a ser los países más afectados de manera económica, con un crecimiento del -4%. Y entonces, bueno,
todo este tipo de análisis fue lo que se estuvo debatiendo. Pero, pues si gusta, le damos la palabra a nuestros invitados y Claro, continuar con el diálogo. claro. Si, Por favor, ¿alguna pregunta? si quisieran participar, favor de habilitar el micrófono. ¿No? Creo que no. Hola, yo soy Bernardino, no sé si me escuchen. Sí, fuerte y claro, sí. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que están viendo y gracias, doctor, por la charla. Yo tengo una pregunta en cuanto a cómo se puede, bueno, voy a tratar de organizar la idea, pero digamos, hay ciudades en el país, yo soy de Monterrey, entonces hay en Monterrey, como bien dijo usted, hay poca agua y pues hay una cuota por el agua, ¿verdad? La ciudadanía está acostumbrada a pagar por el agua y de alguna manera la ciudadanía es consciente de que pues el agua tiene un costo, ¿no? No solo un costo de vida, sino un costo económico. Sí. Y por ejemplo, en ciudades en Veracruz, por ejemplo en Orizaba, el agua, pues no, digo, hay un costo solamente anual que se hace, ¿no? Entonces, durante el año, pues nada, digamos, se paga un único costo, pero durante el año, pues no hay otro pago sobre el agua, ¿no? Entonces, yo me pregunto si eso influye en la visión que tiene la población sobre el valor del agua, ¿no? Como decir, bueno, como no es un bien que no me cuesta, pues la puedo, ¿sabes? La cuido menos, no soy tan consciente del valor que tiene. Es decir, ¿cómo se hace un valor desde ese punto de vista, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo y desde lo económico también. Claro, claro. Sí, fíjate que, bueno, nosotros nos obedecemos mediante la premisa de que el agua es gratis. O sea, eso es lo que nos dicen, el agua es gratis. Y lo que nos cobran en las tarifas es todo el sistema que se utiliza para que el agua llegue a las casas o a los usuarios. Yo creo que esta mentalidad que antes se tenía de que el agua es gratis y que el agua es mía, etcétera, debe de cambiarse. Eh, y esto obedece, por ejemplo, hay una lectura que les recomiendo leer, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de leerlo, que se llama La tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes narra exactamente por qué los bienes comunes tienen un valor, pero a la vez no tienen un valor. Y eso perjudica exactamente al bien. El agua, a final de cuentas, tenemos nosotros la idea de que el agua es para todos y yo la puedo utilizar y hacer un uso. En Monterrey se ve la productividad del agua. Hay muchas industrias, muchas compañías que utilizan el agua, porque el agua es la materia prima para cualquier cosa. Para enfriar motores, puede ser una materia prima para productos alimenticios, etc. Y desafortunadamente hay espacios o hay lugares donde no se le da el valor adecuado a esa agua. Pero no tan solo no se le da el valor adecuado económico, no me refiero a eso, sino los beneficios del agua. Uno piensa que ya por abrir el agua tengo derecho al agua y puedo dejar la llave abierta, sin pensar que por abrir esa agua y dejarla correr, puede haber personas que no tienen acceso a eso. Y entonces es ahí donde tenemos nosotros que cambiar esa mentalidad, decir, bueno, es que el agua que yo estoy cuidando puede ser útil para otras personas. Y no tan solo el agua, cualquier bien que nosotros tengamos, el aire, el agua, la tierra, los bosques, que actualmente están prestando un servicio ambiental para la sociedad, pero a fin de cuentas, como ahí está, no lo valoramos. Yo creo que ese es el gran error que algunos de nosotros tenemos. Y bueno, tendríamos nosotros exactamente que cambiar esa mentalidad. Hay organismos operadores. Dentro del debate está, bueno, los organismos operadores realmente están funcionando bien o no. Y hay quienes piensan que debe de compartirse esos organismos operadores gubernamentales
con empresas. Hay quienes dicen, no, una empresa que privatice el agua, no, eso no puede ser posible. Bueno, está ese debate, pero lo que sí puedo decir que es que hay ciudades que tienen organismos operadores privados y que están funcionando muy bien. Hay ciudades que tienen organismos operadores que son operados mediante empresas gubernamentales y están bien. Yo creo que hay que revisar cuáles son las buenas prácticas que se están teniendo y con base en ello, pues hacer un análisis tarifario para ver si la tarifa es justa de acuerdo a lo que se está cobrando al usuario y exactamente los servicios que están brindando al respecto. No sé si respondí tu pregunta y si no, pues podemos seguir dialogando. Sí, sí, gracias. Sí, sí, me quedó claro el punto de vista. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, última pregunta para el doctor? ¿No? Pues, doctor Rabín, una última pregunta. ¿Y si el agua fuera, o sea, a mí me queda claro, según lo que tú acabas de comentar, que el agua tiene que ser un derecho universal, Sí. pero debe ser utilizada de manera apropiada. Yo creo que todos debemos de tener un derecho a tener una cantidad de agua, pero si somos malgastadores, nos debe de costar. Yo creo que las cosas, como decía el compañero, sí, creo que la gente debe tener acceso al agua y cuidarla, tener el derecho y la obligación. Pero si tú de alguna manera no la utilizas de manera adecuada, hágala. Si tú vas a emplear una empresa, el hecho de que el agua se le dé a una empresa, la empresa debe de tomar en cuenta como que el gobierno, como que la sociedad está dando tanto dinero en agua para que ella la aproveche en un bien, le revuelva a la sociedad ese bien, a lo mejor purificando el agua, a lo mejor generando la siembra de árboles, a lo mejor dando la cuenca, a lo mejor no sé. Pero yo creo que mientras nosotros como sociedad seamos egoístas, seamos personas que no somos conscientes, que de alguna manera, como dices tú, cada vez que nosotros regamos el agua, la estamos desperdiciando, va a haber alguien que le va a hacer falta. Yo creo que de alguna forma, el agua debe ser derecho universal, debe ser también una obligación, una obligación para la gente. Claro. ¿Ah? Y genera esa conciencia. Claro. Que tenemos nosotros la idea errónea de que es que en México tenemos mucha agua. No es así, ¿no? El agua cada vez está siendo más limitada. Ajá. E inclusive ya empieza a haber conflictos sociales sobre el uso del agua. Ajá. Entonces debemos cambiar. Y de hecho, lo vamos a tener, por ejemplo, en la frontera norte. Sí. Ya hay el hecho de la cuenca del río Bravo, ya es un hecho que a veces le debemos agua, a veces no, y tenemos que tener, no sé, cuenta todo este. Sí, de hecho, qué bueno que estamos nosotros desarrollando un proyecto en las fronteras norte y sur de México. En la frontera norte con el río Conchos y en la frontera sur con el Usumacinto. Ajá. Estamos desarrollando exactamente modelos para ver qué es lo que está pasando tanto en el norte como en el sur, exactamente para conocer la cantidad de agua que hay. En el norte es desértico. Claro. Entonces, la lucha del agua es enorme. Claro. Y en el sur también es importante porque se nos están inundando las regiones. Claro. No, y tremendo. Pues muy bien, doctor. Yo la verdad, me da mucho gusto haber estado compartiendo este tiempo contigo, doctor. Fue muy grato para nosotros, pues, que fuera a ser la conferencia inaugural estas tardes de ciencia. Les agradezco mucho a todas las personas que escucharon. Los invito a que divulguen estas tardes de la ciencia, a que inviten a más participantes, a que inviten a gente que quiera estar interesada en la ciencia. Los invito, por otro lado, el próximo jueves, 23 a las 17 horas, en un conversatorio que se va a llamar Efecto de la cuarentena
en mi reloj biológico, y que van a impartir el doctor Enrique Mesa Alvarado, doctor Mario Cava Vinagre, que son investigadores del Centro de Investigaciones Biomédicas, y el doctor Fabio García, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Creo que esto es un esfuerzo por parte de la universidad, por parte de la Dirección General de Investigaciones, sobre todo de la coordinación de gestión y divulgación de la investigación. Le doy las gracias a Rodrigo López, coordinador de esta coordinación, tanto también a Gladys como a Uriel, los cuales están haciendo posible que esta pequeña semilla que estamos sembrando el día de hoy probablemente se convierta en un hermoso árbol que de alguna manera sirva para compartir pues, la ciencia, para compartir los ideales, que el mundo puede cambiar, que el mundo, la sociedad puede ser mejor, que de alguna manera, como en este caso, aprendamos, decía el doctor Rabindranath, perdón por lenguas, es un nombre muy bonito, pues que el agua, en este caso, era para compartir y la ciencia también. Gracias a todos, buenas tardes, es un placer para mí, soy Ángel Trigos Landa, investigador de la gloriosa Universidad Veracruzana. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Igualmente, suerte, un placer. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.